Bien, pues nada, repito, buenas tardes, bona vesprada, autoridades, representantes del cuerpo consular, representantes de la sociedad civil, demás asistentes, invitados, socias y socios, miembros de medios de comunicación y de grupos de interés del sector inmobiliario, bienvenidos y bienvenidas. Doy la bienvenida también y el agradecimiento a quienes esta tarde intervienen en esta mesa de debate que va a abordar uno de los temas de máxima importancia y actualidad en estos momentos en nuestro país. Ana Berenguer, directora general de Planificación del Ministerio de Vivienda, Sebastián Fernández, secretario autonómico de Vivienda de la Generalitat Valenciana, Beatriz Toribio, directora general de la Asociación de Promotores de España, y Elena Beunza, presidenta de la Asociación Española de Propietarios de Viviendas en Alquiler y socia del club, a quien además le agradezco su implicación en la organización de esta mesa de esta tarde. Paso directamente ya al testigo, a Susi Boix, que es abogada y politóloga y miembro de la Junta Directiva, y es la que va a ser la encargada de realizar la presentación y la moderación. Cuando quiera, Susi. Muchas gracias, Amparo. El reto de la vivienda, del diagnóstico a la solución. Un título que entendemos acoge una sensibilidad, una cuestión que hay que abordar desde todos los ámbitos que hemos podido contener en esta mesa. Ana Berenguer, como decía Amparo, es directora general de Planificación del Ministerio de Vivienda. Hasta julio de 2023 ejerció el cargo de directora general de Análisis y Políticas Públicas en la presidencia de la Generalitat Valenciana, donde lideró el equipo de análisis y prospectiva. Asesoró al presidente de la Generalitat Valenciana en la acción de gobierno y política y además formó parte del equipo que gestionó la crisis sanitaria y económica del COVID-19 aquí en la Comunitat Valenciana. Su especialidad precisamente es apoyar la toma de decisiones basadas en la evidencia cualitativa y cuantitativa. Previamente fue vicepresidenta de análisis en el equipo de desarrollo económico de la ciudad de Nueva York, donde dirigió un equipo dedicado a analizar el impacto de las políticas de desarrollo económico y social promovidas por el ayuntamiento de esta ciudad. Allí ideó e implementó un sistema pionero de evaluación de políticas públicas utilizando estrategias de economía conductual que se ha usado en las estrategias prioritarias de la ciudad. En Nueva York también fue analista senior de la consultoría estratégica que forma parte del grupo editorial de Economist, además de formar parte del grupo de trabajo de Naciones Unidas, a partir de una evaluación de los objetivos del milenio. También obtuvo previamente un máster en Administraciones Públicas en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Columbia y es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Y antes de su paso por Nueva York ya ejerció como abogada en los bufetes Garrigues y Bis & Bis. Con la presencia de Ana Berenguer tenemos la participación de la Administración en el ámbito estatal. Con Sebastián Fernández tenemos la parte de la Administración Pública de la Generalitat Valenciana. El secretario autonómico de Vivienda, vicepresidencia segunda y Consejería de Igualdad, Servicios Sociales y Vivienda, de la que depende esta Secretaría Autonómica. Es abogado, colegiado desde 2016 y ha desarrollado gran parte de su actividad en la administración pública, acreditando una dilatada experiencia en la administración local en ámbitos como los de las infraestructuras municipales, la promoción y gestión de promoción turística de destinos y en la administración autonómica como responsable de la promoción y la ordenación de la actividad turística en la Comunitat Valenciana. Director general precisamente de Turismo de la Generalitat Valenciana en el periodo 2012-2015. También fue diputado autonómico en les Corts Valencianes, de donde ejecutó como secretario la Comisión de Educación y Cultura, componente de la Ley de Creación de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y diversas publicaciones en el Anuario de Derecho Parlamentario de les Corts Valencianes. Además, diputado provincial en la Diputación de Alicante, siendo delegado de Obras Públicas y Carreteras, delegado de Turismo, delegado de Régimen Interior y Gestión Documental y vicepresidente ejecutivo del Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca. En la actualidad continúa como docente, profesor del área legal en el Máster de Dirección
hotelera. Escuela de Negocios de Turismo, habiendo sido también profesor colaborador honorífico de la Universidad Miguel Hernández de Elche y profesor del área legal en el máster en Dirección Hotelera de la Universidad de Alicante. Licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante, máster universitario en Dirección y Planificación del Turismo. Elena Beunza, socia del Club de Encuentro Manuel Groseta, es presidenta de ASBAL, la Asociación Española de Propietarios de Vivienda en Alquiler. Funcionaria de Administración Local, ha desempeñado diversos puestos en los diferentes niveles de la Administración, como directora general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo de la Generalitat Valenciana o secretaria general de Vivienda del Ministerio de Fomento. Actualmente compatibiliza la presidencia de ASBAL con su propio despacho especializado en el asesoramiento en materia de vivienda y urbanismo. También es coordinadora de la sección de nuevos retos urbanos de la revista Práctica Urbanística. A nivel de participación en la sociedad civil, es miembro activo también de EVA, Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia, y de BIRS, Women in Real Estate, además de socia, como decimos, de este Club de Encuentro Manuel Groseta. Beatriz Toribio, secretaria general de ACE España, la Asociación de Promotores Constructores de España, que representa nada menos que el 95% de las empresas del sector promotor y constructor de nuestro país. La asociación, que fue fundada en 1968, tiene una representación activa en la defensa de los intereses empresariales en materia de vivienda y urbanismo en la Confederación Española de la Organización de Empresarios CEOE y en el ámbito sectorial en la Confederación Nacional de la Construcción. ACE España está conformada por asociaciones de promotores y constructores de toda España, entre las que se encuentra APOVA, que es la Asociación de Empresarios Promotoras de Valencia. Todos estos asociados trabajan día a día por un fin común, que es un sector inmobiliario más eficiente, responsable y comprometido con su entorno. Cuenta con una experiencia en el sector inmobiliario que le ha llevado a estar al frente de diferentes proyectos relacionados con el mundo inmobiliario, como el Departamento de Estudios de Fotocasa, la Dirección General de ASBAL o la Prospect Maceos España, especializada en el asesoramiento para la inversión en la vivienda en alquiler. Es licenciada en Periodismo y cuenta con un posgrado en Estudios Europeos en Bélgica y en la Business School. Beatriz es una reconocida divulgadora sobre las tendencias, regulación y perspectivas del sector inmobiliario. Y gracias a esta labor ha sido reconocida con el premio a la mejor profesional del año que otorga Asprima, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, con motivo del SIMA, o por la red social LinkedIn, que en 2021 ya la reconoció como Top LinkedIn Voice. Presentadas las partes que componen esta mesa y que van a intervenir, siguiendo el título de la mesa de debate, el reto de la vivienda y del diagnóstico social, vamos a dividir el debate en dos bloques fundamentales. El primero, para hablar del diagnóstico, la situación en la que nos encontramos en estos momentos, para continuar en este segundo bloque cuál sería la solución desde los distintos ámbitos que engloban nuestros participantes de la mesa, para poder después dar traslado a las preguntas que del público seguro que van a surgir muy interesantes. Este primer bloque, diagnóstico. Desde el ámbito de actuación de cada uno de los participantes en la mesa de debate, ¿cuál es el diagnóstico de la situación de la vivienda en España, en el ámbito estatal y en la Comunidad Valenciana más específico, por lo que afecta a nuestro territorio autonómico? Empezamos dando la palabra a Ana Berenguer. Gracias, Susi, Amparo y toda la Junta, la verdad, todos los socios, muchísimas gracias. Seré rápida, solo quiero decir que para mí es un honor estar aquí hoy porque no solo el tema obviamente es de absoluta actualidad, interesa mucho esta oportunidad de encuentro que no tenemos tantas ocasiones, aunque por alguna rareza Sebastián y yo nos vamos a encontrar 2 veces esta semana, pero para mí es un honor estar aquí porque he venido tantas veces de oyente y sé lo que significa estar aquí
y lo agradezco mucho. Me acerco más. Vale. Entonces, bueno, Susi ha resumido un poco a lo que me dedico. Realmente llevo muchos años dedicándome a apoyar la toma de decisiones con análisis y con evidencia. Entonces, bueno, me incorporé al Ministerio de Vivienda hace pocas semanas y estoy precisamente en esta fase que me pedís, que es la de diagnóstico y planificación. Así que bueno, os puedo contar algunas cosillas brevemente en cuanto a la situación de la vivienda en España. El diagnóstico que se hace desde el Gobierno de España, es claro, que lo conocéis por distintas declaraciones de la ministra y en las últimas semanas, escasos meses, desde que se ha creado el Ministerio de Vivienda, y es que existe una situación que es insoportable para nuestra sociedad, que es que la mayoría, la media que se dedica al pago de la renta y o del alquiler o bien al pago de la hipoteca por las familias españolas ronda en España en torno al 40%. En algunos lugares, en algunas zonas especialmente tensionadas, es incluso superior, más del 50%. En Valencia, capital, ronda cifras del 41%, y nos estamos comparando con niveles europeos. Estamos hablando de, por ejemplo, Viena, que los que estéis aquí seguro sabéis que desde el punto de vista de la promoción pública ese coeficiente es mucho inferior, es del 18%. Con lo cual, como decía, esta es la situación de la que partimos, y esto se debe desde nuestro análisis a muchos factores que llevan fraguándose durante muchos años y que nos han traído a la situación actual, y que voy a resumir en uno y dos factores a la vez, pero básicamente el principal problema que nos ha traído a esta situación es una escasez de la oferta de vivienda. ¿Qué dos factores principales han afectado a esta situación actual en la que nos encontramos? El primero es la bajada de los niveles de construcción, de promoción de vivienda en general, y la segunda, pues una serie de tendencias globales que han afectado a los modos de vida. Hablo de la vivienda turística y otra serie de cuestiones en las que profundizaré un poquito, si me dejáis, a continuación. Tienes tiempo, Ana, 5 minutos cada uno. 5 minutos, pues me vas a tener que avisar. Vale, 5 minutos. Desde ahora. No, rápidamente, luego podemos profundizar si queréis. Sobre el tema de la construcción, como decía, es un tema de oferta. La construcción en España ha bajado ya desde el 2006, obviamente el boom inmobiliario, un 86% en España. Estamos en niveles mínimos y no se está construyendo lo suficiente al ritmo que se están creando los hogares en España, que según el INE llevamos años con una media de creación de hogares en España de 200.000 hogares al año. Partimos ya desde este año con un déficit de más de 500.000 viviendas que se necesitan y que todavía no existen. ¿Qué ha pasado? Lo que todos conocéis, una reestructuración del sector, pues crisis inmobiliaria, pues boom, que está dando situaciones y que el sector está costando por una serie de situaciones, desde ha bajado el empleo en el sector, han subido los costes laborales, han subido lo de los costes un 40% de material de construcción, además continúan digamos, las dificultades administrativas para cuestiones como licencias. Todo eso se junta con una serie de situaciones como que en España la disponibilidad de suelo urbanizable es muy escasa, siendo además contradictorio con el hecho de que la necesitamos, porque según la OCDE los niveles de suelo digamos urbanizado en municipios estamos por los suelos en los niveles comparativos con el resto de países de la OCDE. Y en particular a la vivienda protegida, digamos, este descenso que estaba mencionando en la construcción es todavía mayor. Y es que a todos estos problemas estructurales que he comentado se suma el hecho de que, pues, que hay que modificar los llamados módulos de venta y de alquiler que cada comunidad autónoma
es responsable de actualizar, y algunas comunidades autónomas pues llevan muchos años sin hacerlo, con lo cual pues no hay incentivos, para la participación en la promoción de viviendas protegidas, resulta imposible, resulta inviable para el sector. Y luego, muy brevemente, sobre la segunda cuestión que he mencionado al principio, que es el tema de tendencias globales. Como he mencionado viviendas turísticas, hay más, pero la realidad es que ahora mismo los propietarios estamos viendo cómo desde hace años se están sacando las viviendas para venta o para alquiler de larga duración para ponerlas en alquiler de corta duración, llámalo de temporada, turística, etcétera. De hecho, los datos, desde hace bastantes años, desde el pre-COVID ha empezado a bajar, los datos muestran que en el conjunto de España ha descendido la disponibilidad de puesta de vivienda de alquiler en torno a un 28%. Con lo cual, han cambiado algo. La vivienda turística en particular, lo estaba hablando antes con Sebastián, porque hemos junto con Turismo adoptado una serie de medidas muy recientemente, tiene un impacto enorme en cuestiones como son, obviamente, con lo que estaba mencionando, la escasez de la oferta, impacta en precios. Hay numerosos estudios internacionales y nacionales en ciudades como Madrid, Barcelona, Ámsterdam, en una ciudad de California, en el conjunto de Estados Unidos. Hemos hecho repaso y hablado con todos los autores y analizado todos los datos para llegar a la conclusión de cuál es el impacto de la proliferación de estas viviendas turísticas. Están asociados, dependiendo de la ciudad, en torno a una subida de los precios de venta del alquiler, de los precios de alquiler o de venta en torno a un 20%, dependiendo de lugares como el centro de Madrid. Los datos del estudio de Madrid, la verdad que son apabullantes, porque atribuyen, y estoy hablando de modelos de regresión que pueden diferenciar específicamente la causalidad y atribuir a Airbnb o a otras plataformas el porcentaje de la que son responsables de la subida de precios. En zonas como Sol en Madrid ese porcentaje aumenta hasta el 56%. Y además de que tiene otros efectos colaterales como gentrificación, una serie de cuestiones que han quedado probadas por grupos de investigación a nivel nacional e internacional. Entonces, en este contexto, y además el nivel de crecimiento de los hogares en España, estoy a punto de acabar, pues ya, además de dar paso a mis compañeros de mesa, diré que es lo que cabe. Pues el gran reto es conseguir el Ministerio de Vivienda, el gran reto de todos, lo ha mencionado la ministra, además, esta alianza de país, que nos permita promover esta oferta de vivienda asequible y conseguir que no haya ningún español o española que dedique más de un 30% de la renta, de su nivel de renta, bien o al alquiler o al pago de las hipotecas. Ana, muchas gracias. Sebastián Fernández, los retos desde un ámbito autonómico. Muy bien, muchas gracias, Susi. Buenas tardes a todos y muy especialmente a los socios del club que hoy nos acompañáis, y especialmente a Amparo, la presidenta. Gracias por haber contado con la Generalitat y en este caso conmigo para participar en esta mesa redonda que forma parte de las actividades que el club viene organizando con motivo de este 40 aniversario de la creación del club. No voy a saludar personalmente a todos, he tenido ocasión de saludaros a la mayoría de vosotros, asistentes, todos los que estáis aquí, representantes del sector, tanto de la promoción, de la construcción y en definitiva del sector empresarial de la Comunidad Valenciana. Decía la moderadora y la presidenta, y creo que es una obviedad, que estamos ante un tema, el de esta mesa redonda, de rabiosa actualidad. Y es de rabiosa actualidad, además, porque coincide con tres efemérides importantes. La primera
Se cumple ahora un año de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda del Gobierno, la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda. Se cumple también un año de las elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana, en la que los valencianos decidieron dar su apoyo mayoritario a un presidente, Carlos Mazón, que ha hecho de la vivienda eje central de su acción de gobierno. Y también coincide con otra efeméride, y es que hace unos días el Gobierno de España decidió retirar de su tramitación parlamentaria la ley del suelo. Dichos o hechas estas menciones, que sin duda son cuestiones claves en el asunto que hoy nos ocupa, lo primero que este Gobierno hizo al llegar al Gobierno en el mes de julio, cuando se constituyó el mismo, fue precisamente hacer lo que nos pide la moderadora, un diagnóstico de cuál era la situación de la vivienda en nuestra comunidad. Se ha dicho aquí, la vivienda vive en la Comunidad Valenciana un momento crítico, fundamentalmente sustentado en el hecho incuestionable del absoluto desequilibrio entre la oferta y la demanda, especialmente de la demanda de jóvenes, que tienen en el acceso a la vivienda un grave problema para su emancipación y, por lo tanto, para la conformación de un proyecto de vida personal, familiar y profesional, y también para muchas personas con rentas medias y bajas. Sin duda, es evidente que la situación en la que nos encontramos parte de esa crisis de 2008 a 2015, donde la producción de vivienda desciende hasta niveles irrelevantes. Cuando de alguna manera se reactiva tímidamente la promoción de vivienda, la construcción, la producción de vivienda, esta se limita en nuestra comunidad a grandes ciudades. Y es en 2019 cuando de alguna manera se empieza a reactivar la demanda de compra, cuando se produce la tensión de los precios ante la ausencia de oferta. Además, durante los últimos años de gobierno, y muy especialmente durante los últimos 5 años, la situación se ha agravado mucho más. Los precios de acceso a la vivienda en la Comunidad Valenciana han subido solamente en el periodo diciembre de 2015-diciembre de 2023 en alquiler un 90,5% y para venta un 48,7% en ese mismo periodo. Y la pregunta es ¿por qué hemos llegado a esta situación? ¿Por qué durante este periodo no se ha promovido prácticamente ninguna vivienda en nuestro territorio? Sin duda, uno de los principales factores que nosotros hemos podido constatar ha sido, lamentablemente, y lo tengo que decir con absoluto respeto, porque me hubiera gustado encontrarme con otra situación en mi responsabilidad como secretario autonómico de vivienda, pero no ha sido así. Ha sido la inacción de las administraciones públicas para actuar en un momento donde había una acuciante demanda sobre suelos públicos disponibles. Las cifras de promoción de vivienda durante este periodo, en concreto desde 2017 hasta 2023, son muy clarificadoras. La promoción de vivienda protegida promovida por el sector privado tuvo una incidencia muy baja, pero es que la promoción de vivienda protegida promovida por las administraciones públicas y especialmente por la administración autonómica fue 0. Bueno, para ser exactos, por el rigor de las cifras, 4 viviendas fueron calificadas en la Comunidad Valenciana en ese periodo promovidas por la administración pública. Son datos del Ministerio. Además, a este factor esencial se suma la escasez de suelo, que también se ha comentado aquí, sobre todo en zonas de alta demanda. A ello, qué duda cabe que ha tenido también una especial influencia la alta inflación posterior a la pandemia y
a la guerra de Ucrania, que ha tenido además un efecto directo, y aquí hay muchos representantes del sector de la promoción y la construcción, sobre ese propio sector, provocado por situaciones de desabastecimiento de materiales, la subida del coste de los materiales, las dificultades de acceso a la financiación. Durante estos años no se tomó ninguna medida y ya en tiempo de descuento el gobierno del Botanic decidió aprobar en mayo de 2023, a escasos días de las elecciones autonómicas, un nuevo decreto de VPO para la Comunidad Valenciana que revisaba, como se ha comentado aquí, el módulo para la promoción de vivienda protegida en nuestro territorio, pero que sin duda fue insuficiente. Y los datos de este año son bastante clarificadores. Además, también hubo un factor sociológico en esta situación del comportamiento de la demanda. Sin duda, Ana, que trabaja día a día y hora tras hora con los datos, tendrá sin duda más información al respecto, pero es verdad que el comportamiento de la demanda se produce por unos salarios bajos, escasa capacidad de ahorro, especialmente de los jóvenes, la llegada de muchas personas, inmigrantes, con bajos recursos, atraídos por las bondades de la Comunidad Valenciana como un lugar para vivir, para trabajar, ha incrementado sin duda la necesidad de vivienda. También la Comunidad Valenciana se ha configurado en estos últimos años como un lugar seguro para muchos ciudadanos latinoamericanos que han decidido venir a estar con nosotros. Y también es evidente que la Comunidad Valenciana es un lugar preferente para esos ciudadanos del norte de Europa que han elegido nuestro territorio como lugar para vivir. Durante estos años, las recetas del gobierno, pues en esta comunidad han estado, en nuestra opinión, marcadas por una batalla ideológica contra la propiedad, especialmente dirigida hacia un sector que representa un porcentaje muy bajo, no llega al 5%, los denominados grandes tenedores, y que, sin embargo, ha producido un efecto de impacto sobre los pequeños propietarios de nuestra comunidad, que son la mayoría, que han visto en normas intervencionistas un riesgo a su seguridad jurídica. Simplemente una última cuestión para hacer este diagnóstico. Además, la administración pública, con viviendas para las personas con menos recursos, se ha encontrado con un parque de vivienda público de más de 15.000 viviendas, absolutamente colapsado y que se ha mostrado claramente insuficiente para atender esa demanda. En conclusión, y con esto termino, suben los precios, se retrae la oferta, la vivienda se convierte en un problema para dejar de ser lo que nunca debía haber dejado de ser, un derecho que está reconocido por nuestra Constitución. Después propondré las recetas de este gobierno para resolver esta situación. Gracias. Gracias, Sebastián. Diagnóstico que hemos escuchado: conseguir promover la oferta de vivienda asequible, que no suponga más de un 30% del nivel de renta, un desequilibrio entre la oferta y la demanda, precio de acceso a la vivienda en aumento, en alquiler, en venta. Vamos a escuchar ahora los grupos de interés, precisamente, y además uno de los factores que se han nombrado, la vivienda en alquiler. Elena Beunza, por favor. Sí, gracias, Susi. Bueno, en primer lugar también mi agradecimiento, por supuesto, al Club de Encuentro, de que sois socia desde hace años, y mis felicitaciones por tomar la decisión de tratar este tema, Amparo, tan importante hoy en día y sobre todo en un momento tan adecuado. Parece que estemos en el mes de los debates de vivienda. Sé que Ana y Sebastián y Beatriz también no paran de dar, nos vamos encontrando en unos sitios y en otros, pero bueno, yo creo que es fundamental que en foros como este de la sociedad civil, donde además obviamente
también saludar a todo el sector que está hoy representado aquí. Es fundamental que se trate conjuntamente y que podamos entre todos no solamente reflexionar en la mesa, sino también escuchar todos vuestros criterios y opiniones, que yo creo que esto también es fundamental, sobre todo para aquellos que están en la administración, pero para nosotros también, ¿no, Beatriz? Bueno, también, por supuesto, saludar a Ana y Sebastián. Ana, cuando escuché que habían creado la Dirección General de la que te encargas, mi alegría fue mayúscula, porque fue una de las cuestiones que cuando estuve yo en la Secretaría General de Vivienda más detecté. Es imposible tomar decisiones políticas correctas y adecuadas sin la existencia de datos. Y en el tema del alquiler, que a mí me gustaría centrarme en él, en España, pues por desgracia, no, ¿me lo acerco? En España, por desgracia, no tenemos datos. En el tema de la compraventa tenemos la gran suerte de contar con los registradores y con los notarios, pero fundamentalmente los registradores, que nos dan unas cifras fantásticas sobre todas las operaciones y sobre los precios y sobre las tendencias y sobre quiénes están comprando. Sin embargo, en alquiler, al no existir un registro y no tener en España, en todas las regiones, la misma tradición de consignar las fianzas públicas entre ellas, pues no contamos con esos datos, y así yo entiendo que en ocasiones pueda ser difícil tener, no ya creo el diagnóstico, que el diagnóstico yo creo que estamos todos de acuerdo, al menos en nuestro discurso, pero sí adoptar las medidas adecuadas. Yo actualmente ostento la presidencia de ASVAL. ASVAL es la asociación de los propietarios de vivienda en alquiler, que aglutina, a diferencia de otras entidades, tanto a los propietarios institucionales como a los propietarios particulares. Es fundamental esta unión de todo tipo de propietarios, puesto que si bien sí que existe una normativa diferente para cada uno de ellos, es fundamental en España que podamos trabajar por la existencia de un mercado de alquiler fuerte, transparente y profesionalizado. Y en este sentido, si me permitís que me centre en el diagnóstico, en esta parte del alquiler, porque quizás Beatriz pues, puede hablar más de la parte de promoción. Empezaré con una frase, ¿no?, que ya es muy manida para todos aquellos que habéis estado presentes en los debates de vivienda. Yo me acuerdo que se decía que cuando yo empecé en este mundo, que España era un país de propietarios. Y esto no es así. España es un país de propietarios porque determinadas opciones políticas hace más de 100 años en nuestro país decidieron que querían que España fuera un país de propietarios, pero realmente España era un país de arrendadores en los años 40 del siglo anterior, en el que prácticamente el 50% de la población vivía en régimen de arrendamiento. Y digo esto porque fueron opciones políticas las que nos llevaron a ser un país de propietarios, porque somos propietarios, porque se adoptaron una serie de políticas encaminadas a que fuéramos propietarios. Y en ese momento existió una política de vivienda que nos llevó a un régimen de viviendas de protección oficial en propiedad, que fue lo que se fomentó con el dinero público en este país, que tuvo unos aspectos muy positivos, pero que nos ha llevado también a esta situación actual en la que no existe un verdadero parque de viviendas en alquiler y, por supuesto, no existe un parque de viviendas en alquiler asequible, que fue donde los países de nuestro entorno invirtieron tras la Segunda Guerra Mundial. Se crearon grandes parques de vivienda en Alemania, en Francia, etcétera, cuando en España ese dinero se invirtió en conseguir que toda familia, por humilde que fuera, pero de trabajadoras, pudiera tener una vivienda en propiedad. Esto ha sido muy positivo porque tenemos actualmente una población en las últimas décadas de su vida que es propietaria y que por lo tanto no tiene el problema del alquiler, pero es cierto que se van incorporando nuevas capas de edad en las que este problema del alquiler va siendo cada vez mayor. Así, el parque de alquiler en España es cierto que desde 2007 ha ido incrementando prácticamente en 1,3 millones, y en las grandes ciudades actualmente sí que tenemos más viviendas de alquiler, fundamentalmente como pueden ser Madrid, donde hay un 23,7%, o Cataluña, donde hay un 24,9%. Como ha recalcado el secretario autonómico, y agradezco por supuesto la alusión a los propietarios, el mercado de alquiler en España, a diferencia de lo que algunos podemos pensar por diferentes discursos que han estado sobre la mesa en los últimos años,
Es un parque de viviendas que es propiedad de los pequeños propietarios, ¿de acuerdo? Y estos pequeños propietarios, solamente un 7% de los mismos, que son prácticamente el 95%, tan solo un 7% de estos posee más de 10 viviendas. Por lo tanto, aunque llegaremos a la parte de cuáles son las medidas, legislar en contra de lo que se ha venido denominando grandes tenedores, al final pues conseguimos tan solo estar legislando para este pequeño 8%, que además yo entiendo que son parte de la solución y no parte del problema. ¿A dónde nos llevan las cifras y las progresiones demográficas? Pues mira, los jóvenes menores de 30 años prácticamente han duplicado su presencia en el mercado de alquiler y van a ir a mucho más allá porque, aunque también, por supuesto, son positivas las medidas del gobierno y de otras administraciones que intentan favorecer el acceso de los jóvenes a la vivienda en propiedad, obviamente por su propia naturaleza y por su propia movilidad, por las tendencias demográficas que decíamos, son capas sociales que van a vivir en alquiler. Pero no solamente ellos, sino también los nuevos hogares que se van a crear, que no van a ser tan solo, por supuesto, de los jóvenes ni de las familias cada vez más pequeñas que se van generando en nuestro país, sino sobre todo de las personas que vamos a acoger en los próximos años. Demográficamente, el Instituto Nacional de Estadística prevé que se van a generar hasta el año 2037 más de 2,7 millones de hogares. Y la mayoría de estos hogares, obviamente, van a tener que acceder a la vivienda en un primer momento en régimen de alquiler, porque entiendo que no vamos a pretender ayudar a todos ellos a acceder en régimen de propiedad. Por otro lado, hay un tema del que antes se hablaba mucho, es cierto que ahora no se habla tanto, pero yo creo que es un tema que tiene que seguir estando sobre la mesa, que es la cantidad de viviendas que hay en España vacías o desocupadas. ¿Por qué? Porque la oferta se genera construyendo, pero también se genera movilizando estas viviendas que están vacías o desocupadas. Desde luego, por parte de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler existe la mano tendida, en todo caso, para ayudar a la movilización, porque además, como ha dicho recientemente el Banco de España, y esto también lo cifra mucho Beatriz, se necesitan 600.000 viviendas hasta el año 2025 para suplir el déficit de viviendas que tenemos en nuestro país. Por lo tanto, entendemos que la necesidad de oferta es la parte fundamental. Pero no la oferta en todas las capas, porque es cierto que el estrés financiero de las familias españolas en relación con la vivienda es mucho más alto que el de los países de nuestro entorno. Pero debemos de diferenciar también por sectores, y esto Ana seguro que sabe muchísimo más que yo, quiénes verdaderamente están sufriendo este estrés financiero. No son las capas más pudientes de la sociedad, que no tienen ningún tipo de problema, y que por lo tanto a lo mejor no deberíamos de intervenir sobre este tipo de viviendas, sino que son aquellas familias que viven en un alquiler asequible. Y por lo tanto son estas capas en las que es necesario una intervención directa de la administración pública. Y además no quiero dejar de citar, que lo hago siempre, además están aquí presentes y me gusta siempre saludarlos, a la Asociación de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, un dato que también ha dado Sebastián. El parque de vivienda social y asequible en España se sitúa en el 2,5% de viviendas, mientras que la media europea es del 9,3%. De manera que debemos entender que para igualar esta cifra deberíamos de construir 1,2 millones de viviendas, cuando en la actualidad el dato de construcción de viviendas son las que ha dado el secretario autonómico y la directora general. Pero lo que me gustaría destacar es la importancia de que este esfuerzo público, que en todo caso se debe de hacer y de fomento desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de incidencia, vaya destinado a donde es necesario, que es ese aumento del parque de vivienda social que tradicionalmente han venido gestionando los actores públicos, las empresas públicas de vivienda, que son muchas y muy buenas en nuestro país, y por otro lado, ese parque de vivienda en alquiler asequible, porque tenemos esas capas medias de la sociedad que anteriormente con sus salarios sí que podían acceder a la vivienda y que actualmente se están encontrando con problemas. El dinero público es muy escaso y además vamos a periodos donde todavía va a haber más restricciones. Tenemos que decidir de manera muy clara dónde tiene que ir destinada esa inversión, ya sea en reducción de la carga fiscal o a través de la inversión
directa. Y para no olvidarnos de la ciudad de Valencia, que sí que me gustaría hacer una muy breve referencia, citaros la tensión que se está generando en la ciudad de Valencia, en su área metropolitana, donde poco a poco es verdad que los testigos en alquiler van incrementando, pero no hemos podido superar las cifras pre-COVID, donde había un 61% más de viviendas en alquiler que las actualmente existentes, sin citar, por supuesto, las viviendas que se han ido al alquiler turístico. Pero aquí también yo sé que es importante el tema del alquiler turístico y que el Ministerio está actualmente centrado en él, pero la opción para el pequeño propietario y para el propietario institucional también no está siendo solamente pasar la vivienda al alquiler turístico, que yo creo, ya veremos las cifras, pero puede ser bastante residual, sino fundamentalmente pasar la vivienda que a lo mejor tenía anteriormente en alquiler a la venta. Y este es un movimiento que yo entiendo que no puede ser frenado por ningún tipo de hecho regulatorio y que debe de ser atendido desde la batería de medidas que luego tendremos ocasión de ver. Gracias. Muy interesante, Elena, la verdad, ese nuevo panorama que comentas, sociopolítico del alquiler, ¿no? Hacia dónde vamos, es muy interesante. Y ahora nos falta la parte de Beatriz Toribio, esa parte de promoción que los tres han coincidido que es tan necesaria. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo lo primero de todo quería agradecer estar aquí en esta mesa, esta invitación, la propuesta de Elena Beunza. Creo que soy de todos los ponentes la única que no tiene un vínculo personal, ¿no?, con Valencia, pero no por ello pues bueno, el gusto es muy grande. Yo voy a tratar de ser breve para no repetir, porque creo que el diagnóstico está claro y, como comentaba Elena, el Banco de España lo ha reflejado. Yo les invito a que lean el informe del Banco de España porque es realmente interesante. En él yo creo que se hace un diagnóstico muy certero del problema de la vivienda en España. Se recogen prácticamente la mayoría de los argumentos que llevamos años y años defendiendo desde el sector. Y sinceramente es, bueno, pues, es alentador que el regulador refleje en un informe de esta calidad pues, todas esas cifras y esos datos que aportamos desde el sector. El problema, o sea, el diagnóstico es claro, la demanda es muy alta, tanto en compra como en alquiler. Esto es lo que nos diferencia con respecto a otros ciclos que hemos tenido en el pasado, y la oferta es muy escasa. ¿Por qué? Porque se construye menos. ¿Y por qué se construye menos? Pues o bien, yo creo que habrá seguramente hay algún promotor en la sala, pues o porque o no salen los números o salen muy justos. ¿Y por qué salen muy justos? Por diferentes razones. Se han explicado varias de ellas. El coste de los materiales se ha encarecido muchísimo, la inflación, financiación cada vez más costosa y más restrictiva, falta de mano de obra, que esto sí me gustaría, es un tema en el que desde APC España queremos trabajar mucho, porque es relevante, ¿no?, que en un país con tanto desempleo hay falta de profesionales, hay falta de mano de obra en la construcción, no solo en lo que son los oficios habituales, ¿no?, sino también perfiles técnicos que no se están cubriendo y que el sector los demanda. Pero ahí, si acaso, hablaremos en la segunda parte. Pero esta realidad que ocurre en España, de esa menor construcción, no es lo que estamos viendo en otros países europeos. Hay países como, por ejemplo, Reino Unido, Francia, Austria, que han mantenido unos niveles de producción de vivienda, de construcción de vivienda, similares a lo que se registraba en el año 2008-2009, ¿no? Hay otros como Alemania o Polonia donde incluso se han superado esos niveles. Y en cambio aquí en España hemos pasado pues, de las más de 800.000 viviendas que se construían en el año 2006 o más de 600.000 en el año 2008 a menos de 100.000. Como cuando se ha comentado la producción de hogares, la creación de nuevos hogares, perdón, es de 200.000 o de 250.000. Y el problema es que ese stock se va acumulando año tras año, ese déficit, perdón. Y este es el problema con el que nos vamos a enfrentar, y por eso nosotros no dejamos de alertar que estamos asistiendo a una fuerte subida de precios de la vivienda, pero si no acometemos medidas y medidas de calado ya y hacemos frente a ese diagnóstico en el que ya todos coincidimos, esta situación va a ser peor no en el largo plazo, en el medio plazo.
He mencionado algunas de las razones que hacen por qué se construye menos en España, pero me gustaría sobre todo centrarme en dos, que viene a ser la misma, ¿no? Y es la inseguridad jurídica. Una de las principales razones por las que, y esto lo traigo a la actualidad en la que nos encontramos, es la falta de suelo en España. No de suelo, porque suelo evidentemente hay, es suelo finalista, suelo en el que se pueda construir. Y en este sentido, a mí me hubiera gustado que ustedes hubieran estado en un evento que hemos organizado hoy en APC España, en el que hemos contado con el secretario de Estado, David Lucas, en el que los promotores venían a decir la situación es desastrosa, pero es que tenemos miedo. O sea, nos enfrentamos a procesos de gestión de suelo, de desarrollo del suelo, en el que el plan de negocio no se sostiene porque no tenemos el plazo en el que vamos a poder gestionar y desarrollar ese suelo, ¿no? De ahí que, bueno, ustedes sabrán que desde el sector promotor y constructor y prácticamente en lo que es la casi totalidad del sector privado inmobiliario, pues la ley de vivienda, el proyecto de ley, la ya ley de vivienda fue muy criticada porque considerábamos que no iba pues precisamente a resolver ese problema de oferta de vivienda, sino que, como bien ha explicado Elena, pues todo lo contrario, y los datos están ahí y se ha demostrado que reduce, que ha contraído la oferta de vivienda por todos los temas que ha comentado Elena y los anteriores ponentes, pero en cambio sí que estamos poniendo el acento en que la reforma de la ley del suelo o el proyecto de ley de seguridad jurídica precisamente viene a traer esa seguridad jurídica que necesita el sector para poder desarrollar todo ese parque de vivienda asequible que necesitamos en nuestro país, y para poder dotar de esa seguridad jurídica no solo desde el punto de vista de ese inversor extranjero, que evidentemente España despierta muchísimo interés, primero por esa alta demanda. Tenemos un parque de vivienda de alquiler que no se ha desarrollado, pero también estamos viendo cómo, pese a todo lo que ha ocurrido, pese a la pandemia, etcétera, el sector tiene una actividad moderada. Hay gente que quiere comprar, que quiere invertir en vivienda, y el problema es que no puede acceder a ese mercado pues la clase media baja, precisamente por esa falta de poder adquisitivo, y aquí luego también me gustará ahondar en las soluciones. Luego necesitamos una ley del suelo que, bueno, pues que traiga esa seguridad jurídica para atraer, como decía, esa inversión nacional, pero también a la internacional, pero también a la inversión nacional y a esa promoción de nuestro país, porque en estos momentos pues promocionar viviendas en nuestro país es muy complicado. Y si hablamos de promocionar vivienda libre es complicado, imagínense, no sé si habrá alguien en la sala, vivienda de protección oficial, porque aquí los números, bueno, esto sí que ha caído en picado, apenas 1 de cada 4 viviendas que se construyen en nuestro país es vivienda protegida. Y si tenemos en cuenta pues toda esa vivienda que se construyó en el pasado, que aquí me gustaría poner en relevancia, que fue el sector privado y que ahora nos podría pues, permitir compararnos a lo mejor con ciudades como Viena. Estamos hablando que un país como España, que ahora podría tener en torno a 6 o 7 millones de viviendas protegidas, pues apenas tiene menos de 300.000. Luego, ¿qué necesitamos? Pues dotar de esa seguridad jurídica, resolver todos estos problemas, pero también es necesario actualizar los módulos. Desconozco cómo ha sido el desarrollo en Valencia, pero por ejemplo en la Comunidad de Madrid el precio del módulo databa del año 2008. Bueno, esto no tiene sentido y es lo que necesitamos precisamente para impulsar ese parque de vivienda asequible, que también hay acuerdo en cómo se puede hacer, y es a través de colaboración público-privada, a través de seguridad jurídica. Luego, creo que he explicado un poquito cuál es el panorama desde el sector promotor y constructor, y sí que poner de relevancia en que creemos que el sector todavía cuenta pues, con una imagen denostada, pero el sector se ha profesionalizado y ha cambiado muchísimo con respecto a lo que vivimos en épocas anteriores, en concreto en el 2008, y ahora, como yo siempre digo, es un sector de oportunidades, porque no solo atrae inversión, genera actividad, sino que también puede generar empleo y sobre todo puede ayudar precisamente a construir esa industria que necesitamos, una industria de vivienda
que produzca esa oferta que todos coincidimos que es muy necesaria para mejorar la accesibilidad de nuestros ciudadanos a la vivienda. Muchas gracias, Beatriz. Yo creo que con estas primeras intervenciones de diagnóstico, la verdad que se han lanzado varios retos, ¿no? Varios retos de soluciones, y ahora ya empezamos en este segundo bloque. Sí que os voy a pedir más brevedad y que seamos un poco más telegráficos, al menos apuntemos 2 soluciones cruciales que consideréis desde vuestros ámbitos de actuación, para luego poder pasar al ámbito de las preguntas y que puedan intervenir los otros. Rápidamente. ¿De soluciones? Al menos 2 soluciones que podamos dar. Ok. Bueno, yo he hablado mucho en mi intervención inicial de la escasez de la oferta, entonces pues me centraré ahí y luego si me permitís 30 segundos para hablar del análisis y algunos de los trabajos que se están promoviendo desde el Ministerio de Vivienda a partir de la creación de esta Dirección General. Realmente lo hemos mencionado casi todos, ¿no? En una de las líneas de trabajo fundamentales desde el Gobierno de España, obviamente, es más vivienda asequible. No me voy a detener en listar una serie de programas o lanzar una serie de millones o de beneficiarios porque no parece necesario, pero todos conocemos el plan de alquiler de vivienda asequible, que además ha sido capaz de captar 1.000 millones de fondos europeos para la construcción de 25.000 viviendas en España. En ese sentido, coincidimos con Beatriz, ella lo sabe, con la cuestión de la seguridad jurídica, que era lo que se pretendía con la propuesta de la ley del suelo, por distintas razones, pero 2 principales, porque agilizaba precisamente estas actuaciones. Al prever el silencio administrativo positivo y porque sobre todo ponía el urbanismo español del siglo XXI al impedir la cancelación de los planes por cuestiones formales. Esto por dar un ejemplo, porque también la ley de vivienda no solo habla de índice de precios de referencia, sino de muchas más cosas. Incluía una serie de cuestiones y de medidas de estímulo que incluye para incentivar el parque público, además de otras medidas. Y en esta línea de trabajo de más vivienda asequible también es muy importante la seguridad jurídica y promover la seguridad jurídica, pero también de los propietarios. Y esto va más relacionado con lo que mencionaba al principio, tangencialmente sobre la vivienda turística. Pero ¿por qué esto es importante? Porque hay que crear los incentivos necesarios. Y en España existe un 40% de los 26 millones de viviendas que existen, el 40% están vacías, o de ellos, de hecho, el 25% está o vacía o en mal estado, que podrían incorporarse al mercado, no solo la construcción. Pues digamos, promoviendo una serie de medidas en ese sentido, estaríamos solucionando mucho, además de más recursos y una serie de programas. Para concluir, en el tema de análisis y digamos el uso de datos, en el corto plazo, además de la iniciativa que podéis conocer con turismo de la semana pasada, de implementación de esta herramienta, la verdad que en el corto plazo estamos centrados en hacer una evaluación exhaustiva de todos y cada una de las actuaciones que se han llevado a cabo en los últimos años a través del Plan Estatal de Vivienda y además en el vigente, porque tenemos que redactar el nuevo, nos tenemos que poner a finales de este año ya. Y además otras, digamos, medidas más sofisticadas que incluyen el uso de inteligencia artificial para solucionar uno de estos problemas que hemos mencionado y hemos coincidido todos, que es la escasez de suelo disponible, mucho porque no sabemos dónde está, no sabemos si existe y queremos, digamos, aliarnos con distintos actores y el Ministerio de Transformación Digital pues para intentar poner más luz en esto. De acuerdo. Gracias, Ana. Después le preguntaremos Vale. a Beatriz si esa seguridad jurídica que ella apuntaba está cubierta, todavía queda por recorrer. Sebastián, desde el ámbito autonómico, por favor. Bueno, yo creo que a la mayoría de los presentes no les descubro nada nuevo si les digo que la principal iniciativa que este Gobierno ha puesto en marcha para tratar de revertir la situación a la que yo me refería en el diagnóstico es impulsar
el conocido como Plan Vive de la Comunitat Valenciana, que tiene como objetivo el impulso a la promoción de vivienda protegida en nuestro territorio para construir 10.000 viviendas en esta legislatura. Este plan, describirlo muy rápidamente, se sustenta, por un lado, precisamente en la seguridad jurídica. Creemos que el marco normativo actual requiere una revisión, una actualización en algunos aspectos en los que ya estamos trabajando, pero básicamente en aquellos que van a viabilizar la promoción de vivienda protegida durante estos años en nuestro territorio. También algunas cuestiones que se han hecho por parte del Gobierno y que tienen que ver con la simplificación, como es las modificaciones, las reformas que se han introducido dentro de la Ley del Suelo de la Comunidad Valenciana, y sin duda un aspecto importante desde el punto de vista normativo, y que es, bueno, pues los incentivos y las bonificaciones para el acceso a la vivienda, especialmente a las personas jóvenes, y las líneas de avales que tiene previsto el Gobierno poner en marcha a través del IVF. Otro de los aspectos claves y esenciales de este plan es sin duda la colaboración interadministrativa. Nosotros partimos de la base de que, realizado ese diagnóstico, existe todavía en la Comunidad Valenciana una importante bolsa de suelo público disponible, y por lo tanto, si estamos hablando de que tenemos un problema de suelo privado, o de posibilidades de que las dificultades para el desarrollo urbanístico impiden que se pueda desarrollar suelo, y habiendo suelo público disponible, lo que tenemos que hacer las administraciones públicas es poner todo ese suelo a disposición de este fin de interés general, que es la promoción de vivienda protegida en nuestro territorio. Y eso es lo que estamos haciendo a través de un convenio marco que hemos suscrito con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que está activando a todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana que disponen de suelo de diferente tipología y calificación urbanística, que nos van a permitir que en estos próximos años podamos desarrollar esas viviendas. Y por último, y termino, otro elemento del que se ha hablado aquí, la colaboración público-privada. Estamos convencidos de que la suma del esfuerzo de la Administración poniendo a disposición el suelo público disponible, y por otro lado la experiencia, el conocimiento del sector privado para la promoción de estas viviendas, sin duda será un elemento esencial que permitirá que podamos estar dentro de unos años en esta misma mesa, bueno, pues hablando de realidades que contribuyan, como digo, a revertir una situación gravísima con la que nos hemos encontrado, y también dar la oportunidad a que, como bien decía Beatriz, el sector promotor de la Comunidad Valenciana y de todo el territorio, pues ha demostrado su solvencia, su capacidad, y está dispuesto a dar un paso adelante en esta Comunidad Valenciana. Aquí hay muchos representantes del sector que ya lo han manifestado, están dispuestos a sumarse a esta iniciativa del Gobierno de colaboración público-privada para hacer viable la promoción de estas viviendas. En cualquier caso, después me imagino que profundizaremos un poco. Vamos a conocer al sector del alquiler, si coincide que efectivamente pueda el reto con esa colaboración público-privada. Sí, gracias, Susi. Bueno, yo creo que podría citar el mismo listado que vamos a citar todos: seguridad jurídica, gestión del suelo eficaz, gestión de los patrimonios públicos sin vender los mismos, pero gestionándolos para alquiler asequible, la agilización de trámites administrativos, una inversión pública al nivel de los países de nuestro entorno, y no solo con fondos europeos, sino estructural, es decir, que forme parte de los presupuestos generales del Estado cada año y que vaya incrementándose. Un régimen fiscal adecuado, pero os voy a decir una cosa. Yo llevo 5 años hablando de lo mismo, y yo creo que muchos de vosotros estáis 5 años escuchando lo mismo. Entonces, yo creo que hay que darle una vuelta a estas reflexiones y ver cómo lo hacemos ya. Cómo lo hacemos y que se ponga en marcha ya, porque sin el diagnóstico puede haber alguna diferencia, pero estamos prácticamente todos de acuerdo. Y en las medidas, yo creo que también estamos todos prácticamente de acuerdo. El tema no está en hacer este listado, nos tenemos que preguntar qué es lo que nos hace estar atascados, porque yo estoy segura de que todos queremos buscar la bondad del interés general, y hay algo que nos está impidiendo avanzar.
la gestión del suelo público, el Estado ha hecho un esfuerzo inversor grandísimo en aquellas comunidades autónomas en las que no tenía suelo. Hablo de Operación Campamento, hablo de las inversiones en las Baleares, pero por ejemplo aquí en la Comunidad Valenciana el primer proyecto que se empezó a desarrollar fue el Parque de Artillería, que todos lo estamos viendo, está paralizado. ¿Por qué? Porque tenemos una ley de contratos que desarrolla una directiva comunitaria y que es más restrictiva que el resto de todos los países de nuestro entorno. Y eso no nos ha hecho ser más puros que en el resto de países de nuestro entorno. De manera que hay cuestiones básicas, y sé además que la Administración Autonómica tiene también la voluntad de desarrollar un plan de agilidad administrativa que es fundamental. Muchas de ellas estaban incluidas ya en la ley del suelo, que sí que eran importantes, pero es cierto que esa ley del suelo era un texto que lleva muchísimo tiempo en el Ministerio y que no se ha conseguido sacar. ¿Por qué no se ha conseguido sacar? Pues, me vais a permitir, yo creo que es porque la vivienda no puede ser una moneda política. La vivienda es un problema suficientemente importante para que nos pongamos todos de acuerdo y que seamos todos valientes, hablemos todos con todos, no estigmaticemos a determinados grupos o, por ejemplo, yo sé que la ministra ha hecho llamamientos positivos en favor de los propietarios, pero de otros lados salen comentarios negativos a los propietarios. No, por mi parte, no estigmaticemos al propietario, lo tenemos que ver como una solución al problema, no como parte del problema, porque todo propietario lo que quiere es tener su vivienda en alquiler, un alquiler de larga duración, que no le dé preocupación, no quiere un alquiler temporal, ni quiere, y el inversor institucional, que tiene interés por España, también quiere ese negocio de larga duración con seguridad jurídica y no irse a unas rentabilidades exacerbadas. Todos aquellos que trabajan con inversores lo saben, es lo que pide el inversor institucional. De manera que yo creo que no es cuestión de hacer el listado de los deberes, que ya nos lo sabemos todos, sino de cambiar la actitud y de intentar tener una mirada un poco más allá para ver qué es lo que nos está impidiendo avanzar y qué es lo que hay que solucionar de manera rápida. A veces la solución está en pequeñas cosas que no nos planteamos y que es lo que consigue que vayamos a una velocidad más allá. Muy bien, Elena. Beatriz. Bueno, yo voy a tratar de resumirlo, pero yo coincido con Elena en que estamos atascados porque no hay una visión a largo plazo en materia de vivienda. Es decir, según cambia el gobierno a nivel nacional, autonómico, local, cambia la política de vivienda, si es que hay política de vivienda, y esto no puede ser. Necesitamos una política de vivienda sostenida en el tiempo, necesitamos un acuerdo político, no solo la ley del suelo. Desde el sector estamos cansados, ustedes estarán también cansados, como decía Elena, de escucharlo, de la necesidad de un pacto de Estado, como en otros ámbitos, evidentemente. Pero necesitamos ese acuerdo político en esas medidas que desde el sector privado, que somos al final los que estamos en el día a día, que sabemos que ya se ha hecho en el pasado, se ha construido esas viviendas que necesitamos, pues qué es lo que necesitamos hacer ahora. Visión a largo plazo y política en mayúsculas, es decir, política con presupuesto público, que esto es también lo que ha faltado en nuestro país durante años. Ahora esto ha cambiado, pero es como consecuencia de los fondos Next Gen, pero cuando estos fondos desaparezcan veremos qué es lo que ocurre. Y evidentemente, como decía antes, seguridad jurídica. Y como nos pedías medidas en concreto, yo creo que aquí hay un elemento fundamental y es sobre todo esa colaboración público-privada, pero sobre todo contar con el sector. A mí me encanta escuchar ahora a Ana el mensaje de la ministra, pero en favor de los propietarios, pero yo cuando estaba en Asdal esto no tenía nada que ver, era un mensaje muy diferente, ¿no? Bueno, pues al final ese diagnóstico que muchos agentes del sector vaticinábamos sobre algunos aspectos de la ley de la vivienda se han cumplido y ahora la administración está impulsando normas que son necesarias. Ese es el camino. Por otro lado, industrialización. Tenemos, como he comentado antes, en este sentido el sector está avanzando mucho. No solo necesitamos más viviendas, sino que esas viviendas se construyan rápido, que sean viviendas de calidad y que sean viviendas sostenibles. Y para esto se necesita mano de obra y ahora mismo el sector no es atractivo ni para los jóvenes ni para muchos otros segmentos de la población. Ha caído muchísimo el porcentaje de jóvenes que trabajan en el sector, era en
en 2009 en torno a un 12,4% y ahora es menos del 10%. Y en cambio, los trabajadores con más de 58 años ya son más del 20% frente al 12,8% que eran hace una década. Esto necesitamos cambiarlo y esa industrialización del sector se encuentra con algunos cuellos de botella, como la necesidad de financiación, que en este sentido también somos conscientes de que el Gobierno se va a apoyar esta medida a través de una serie de modificaciones y de regulaciones. Y luego no se pueden buscar solo las soluciones en el sector inmobiliario. Uno de los principales problemas de esa dificultad de acceso a la vivienda, sea en compra o en alquiler, es, como se ha apuntado antes, bueno, pues las características de nuestro mercado laboral, precariedad, bajos sueldos, etcétera, etcétera. Esto también necesitamos, porque el precio de la vivienda evidentemente ha crecido, pero no lo ha hecho mucho más, de hecho ha crecido mucho más en otros países europeos. España es uno de los países donde menos ha subido. Pero ¿qué ha ocurrido? Que la clase media ha perdido mucho poder adquisitivo. Esto tenemos que cambiarlo. Y por otra parte, yo creo que necesitamos educación no solo para conseguir, ¿no?, esa formación, esos perfiles que demanda el sector, sino también educación financiera. Yo creo que en este sentido es otro aspecto que ayudaría pues también bueno, pues a una situación mucho más saneada que la que estamos viendo ahora. Muchas gracias, Beatriz. Yo creo que los dos sectores habéis coincidido en lo que yo suelo llamar que es hacer política con las luces largas para dar soluciones inmediatas. Es el turno de preguntas. Ubal, por favor. Por aquí también. Sí, buenas tardes. Bueno, antes de nada, dar la enhorabuena a los miembros de la mesa porque ha sido muy interesante, ¿no?, y muy abierta y sobre todo muy transparente las propuestas que se han hecho, ¿no? A mí me gustaría solamente matizar un par de cosas que ya se han dicho en la mesa, pero yo creo que no está de más reforzarlas. Una, se ha hablado de la crisis inmobiliaria, que por cierto no viene del 2017, desde la transición. Vamos a ver, se ha hablado, la que comentó el tema de que se habían construido no sé cuántas viviendas que se habían perdido, y no sé quién fue exactamente, que quedaban 300 y pico viviendas. No se ha comentado eso y no se ha comentado la causa que ha generado eso, que es aparte de haber apostado por la vivienda en propiedad, lo más terrible de este sistema fue la descalificación temporal de la vivienda protegida y pasarla a la vivienda libre, a vivienda libre 10, 15 o 20 años, que por cierto todavía algunas comunidades autónomas siguen con eso. Mientras se pueda descalificar la vivienda protegida y pasar a la vivienda libre, acabaremos con los temas de poder crear un parque público de viviendas. Segundo tema que quería matizar, aunque más o menos ya lo habéis planteado en la mesa, aunque se dice que la oferta es mucho más corta que la demanda. Bueno, en el tema de la vivienda, la oferta y la demanda no existen, ¿eh? La mano invisible de Adam Smith no funciona en el mercado inmobiliario. El ejemplo más claro lo tenemos en la burbuja inmobiliaria, en la década prodigiosa, yo digo, del 98 al 2007. Como habéis dicho en la mesa, se construían 600, 700.000 viviendas, más del doble de la demanda endógena. ¿Bajaron los precios de la vivienda? No, subieron en esos 10 años el doble. El problema no es... Esto no es... El otro día venía un artículo en un periódico... Yo te agradecería que fueras breve, porque hay por lo menos 5 o 6 palabras. Te agradezco mucho las matizaciones que estás haciendo, pero te agradecería más que para las personas que no te conocen te identificaras, bueno, puesto que estás haciendo matizaciones dando tu opinión, y como estáis en el sector, por favor, si eres tan amable. Sí. Bueno, yo soy Gerardo Roger Fernández, soy arquitecto urbanista, llevo trabajando en este tema hace 50 años aproximadamente. Bueno, pues... Sí. No, sencillamente plantearos que, por lo tanto, no es un tema de oferta y demanda, sino no es un tema cuantitativo, es cualitativo. Y me voy al ejemplo de Viena, que se ha comentado en la mesa también, porque para mí llevo 30 años estudiando el tema, ¿no?
El hacer parques públicos de viviendas en alquiler social permanentes es la solución. Así está en media Europa. En Viena, el 60% de todas las viviendas son en alquiler social, la mitad, un 30%, son públicas y el otro 30% privadas. 500, 600, 700 euros al mes. Bueno, eso es lo que tenemos que intentar hacer. Hoy la ley de vivienda lo permite y lo potencia, y en las legislaciones autonómicas, y entre ellas la valenciana, la valenciana fue la primera que planteó lo de las viviendas dotacionales. Te ruego, por favor, sí, te no, ruego, ya es está. muy interesante, pero te ruego Vale. que termines. Si No, eres tan amable, pues ya te lo termino, ruego. sencillamente. Te lo ruego, por Si favor. no se apuesta por el parque público de viviendas permanente en alquiler social, no resolveremos el problema. Gracias. Gracias a ti. Por favor, he visto varias manos Aquí levantadas. está, Si aquí delante pudierais- de Ubaldo y Vale. detrás también había Por aquí, otra. por esta parte, había Blanca, Ubaldo, por turno estaba Adolfo, Adolfo, después tenemos a Francisco, ¿quién más por esa parte? Estaba Ubaldo, Adolfo, Francisco y por detrás he visto otra mano. Dos señoras, muy bien. Y Blanca por aquí. De acuerdo, pues aquí delante en la primera fila, después volverá usted a la tercera fila y después volverá usted a aquella. Buenas noches, como ya me has presentado, yo soy Ubaldo Nieto, notario de profesión, por tanto, gran parte de mi conocimiento viene de ello, gran parte, por otros campos no viene al caso. Bien, muy brevemente, se habla de la seguridad jurídica del propietario, pero da un poco de vergüenza, perdón, parece como si hubiese vergüenza decir que lo que hay que proteger es el derecho a propiedad. ¿Por qué no hay más oferta en alquiler? Porque la gente no tiene la seguridad de que quien no paga se vaya a la calle, o lo que es peor, que se le ocupe la casa. Es un tema que habría que reflexionar, porque es que se mueven por internet manuales de ocupa, ¿no? Y por tanto pues es muy complicado este aspecto. Bien, voy a centrar preguntas. No he oído hablar de, y esto iría más por el Ministerio de Vivienda, ni de incentivos fiscales, que los había en su tiempo, muchos de nosotros a lo mejor los hemos vivido, para la cesión de vivienda. Y también pregunto, porque profesionalmente hasta el 2008 aproximadamente, en todos los planes de vivienda había ayudas para gente joven o no tan joven, había préstamos cualificados, muchos, vamos, las hipotecas dividíamos el préstamo, un préstamo que una parte era de la entidad de crédito y otra parte estaba dentro de los planes de vivienda. Por tanto, mi primera pregunta es, en este caso al Ministerio de la Comisión de Mesa de Vivienda, sobre incentivos fiscales, si se han planteado, que se han retirado, esa teoría de que, bueno, pues que esto de la propiedad parece que no está bien visto, y otro, el tema de que en todos los planes de vivienda había ayudas. Y una pregunta al sector autonómico, que afecta más que al derecho a la adquisición de vivienda, si la movilidad de la vivienda. Me refiero a ese invento autóctono del derecho de tanteo y retracto, que todavía se conserva a favor de la Generalitat, que fue impugnado, recurrido por inconstitucional, yo soy de esa opinión también, y que bueno, ahora tal vez esto lo que está provocando, para que no sepa lo que es esto, significa que si en el 2005 o posteriormente ha habido una adquisición vía ejecución hipotecaria, vía dación en pago, pues que un tercer tenedor, es decir, alguien que se lo compra a una persona así, no puede transmitirlo libremente. Y tiene que pedir permiso, es decir, ejercicio de derecho de tanteo, es una retraccionalidad, lo cual ralentiza las compraventas bastante, porque evidentemente pues hay mucha vivienda en ese. Entonces, en concreto, Ministerio de Vivienda, incentivos fiscales y planes de vivienda, y el autonómico derecho de retracto. Gracias. Gracias, Ubaldo. Ana. Gracias. A ver, rápidamente, sobre la cuestión de los incentivos fiscales, te he querido entender para la construcción. ¿Para la? Ah, para la adquisición, perdón, es que no te había escuchado. Vale,
No, perdón, es que no te había escuchado. De ahí la pregunta. Es que no sabía si habías hecho gestión o no. De hecho, le he preguntado a Amparo porque no sabía lo que habías dicho. Como no, al principio no tenías el micrófono. A ver, la cuestión de el tema de los incentivos. Yo creo que en la parte de ayudas como todos sabéis, hace escasas semanas, varias cosas. Primero, líneas concretas. Los planes estatales de vivienda, como he comentado antes, se está haciendo ahora una revisión no solo del impacto de los programas, digamos, vigentes, para valorar su continuidad, sino además se está haciendo todo este diagnóstico que he dicho y con mucha más profundidad, precisamente para ver dónde tenemos que actuar con programas nuevos. Con lo cual, no puedo adelantarme al futuro, pero desde luego parece sensato ayudar tanto a las familias, tanto a la compra como al alquiler. Y en ese sentido ya hay varios programas. El ejemplo más evidente y más conocido por todos son los avales a las hipotecas del ICO que acaban de aprobarse, que la semana pasada se firmó con el convenio con el Banco Santander y que mañana la ministra va a firmar con el BBVA. Esto va a facilitar la compra de la vivienda y se está incentivando la compra de la vivienda para jóvenes y para familias con hijos. Estimamos que se van a poder facilitar la compra de hasta 50.000 viviendas con la cantidad de esta línea del ICO que acaba de aprobarse, con lo cual creo que puedo afirmar rotundamente que desde este ministerio se ve con buenos ojos y se trabaja en ese sentido, además de que la ley de vivienda que se aprobó hace un año ya recoge una serie de incentivos fiscales y en particular no para la compra, pero sí para la puesta en alquiler de larga duración, una reducción del IRPF si bajas el precio de la vivienda. Y en cuanto, la segunda cuestión era sobre la defensa del propietario. Bueno, es lo que he dicho, ¿no? Incentivos fiscales, que era pues lo que antiguamente nosotros llamábamos la cuenta Rovivienda. Uno va invirtiendo en 4 años o en 5, vas invirtiendo siendo fiscalmente deducible, luego compras, dentro de la parte cuando compras la parte del préstamo hipotecario, pues una parte de interés era deducible, etcétera. Entonces era incentivo fiscal. Lo otro ya son ayudas directas a la adquisición, que es donde a lo mejor se marca lo que me está diciendo lo del ICO, que luego en la cena le diré lo que opino a ese respecto. Vale. Gracias, Ubaldo. Y faltaba la segunda pregunta. Me toca a mí. Dirigida al secretario autonómico. Era para mí, Eduardo. ¿Eres consciente que precisamente el Colegio de Notarios y Registradores jugaron un papel determinante para poder interpretar un decreto ley de tanteo y retracto aprobado en el año 2020 en esta comunidad y que, bueno, pues a día de hoy todavía, esperemos que por poco tiempo, está regulado por un decreto ley que está matizado por una circular que no tiene carácter normativo, sino que es una circular interna para que los responsables de los servicios territoriales de vivienda interpreten correctamente qué es eso de la frase tan autóctona de transmisiones singulares, ¿vale? Que es lo que incorpora ese decreto ley. Vamos a hacer una revisión profunda de ese decreto ley. En esta comunidad hay una norma que es la Ley 8/2004 de vivienda de la Comunidad Valenciana, que ha sido capaz de acompañar la legislación de vivienda en esta comunidad desde su aprobación, que creo que está plenamente vigente, que sin duda se puede actualizar en algunos aspectos, pero que ya recogía en los artículos 52, 53 y 54 el derecho de tanteo de la Administración respecto de las viviendas de protección pública. Y ahí me sumo a las palabras de Gerardo Roger. Hay que proteger la vivienda promovida por la Administración para que cumpla su fin social, efectivamente. Y hasta ahí puedo leer. Muchas gracias, Sebastián.
Había una pregunta solicitada por aquí. No, está primero. Sí. Identificate. Sí, hola, buenas tardes. Soy Blanca Marín, también del sector del urbanismo, en mi caso economista. Primero felicitar, ¿no?, al Club de Encuentro por organizar esta mesa de debate y a todos los que han participado. Yo hay una cuestión que quería señalar como un elemento, desde mi punto de vista, crucial dentro del diagnóstico, que siempre yo creo que está como un rum-rum, ¿no?, en los diagnósticos, pero que no se le da, desde mi punto de vista, la importancia que tiene, que es la financiación. Yo creo que un sector como el sector inmobiliario, sin cualquier inversión, es fundamental la financiación para hacer frente, ¿no?, a esas inversiones en el sector inmobiliario es fundamental. Creo que no seremos capaces de generar un incremento de producción si no disponemos de una mejor financiación, una más fácil financiación. Es importante echar un vistazo a los datos y ver que en cuanto al crédito hipotecario para el sector inmobiliario estamos, en relación con el PIB, estamos en mínimos desde que tenemos registros en España, incluso por debajo de los años 90. Y ahí, creo que es importante ver qué papel tienen que tener los bancos, qué papel tienen que tener la financiación alternativa, los fondos de inversión, las OCIMIs, etcétera, para poder dar una respuesta y poder financiar y conseguir que no fracasen las políticas públicas que se están poniendo en marcha. Creo que todos conocemos algunos ejemplos en los que, habiendo suelo, habiendo concursos públicos de solares, no se ha producido, se han quedado desiertos y no se ha producido una oferta del sector, precisamente por las carencias de financiación. Y esto lo vinculo especialmente a la necesidad de promover viviendas en régimen de alquiler que tienen unas mayores necesidades de financiación precisamente. Y lo dejo aquí. Gracias, Blanca. Por favor, aquí, en esta parte de aquí, esta columna, en la cuarta fila. Buenas tardes, soy Adolfo Montalvo, soy ingeniero y socio. Felicitar especialmente a la moderadora Susi Boix por la excelente mesa, que se me queda un poco coja, claro, porque una mesa con 4 personas, 3 de ellas con amplia experiencia en la administración autonómica y del Estado, y no me hace falta obviamente pues el público que compra o que alquila, ¿no? No sé si la Cámara de Inquilinos habría sido adecuada, o quizás, por irnos más allá, pues una asociación de jóvenes o la plataforma antidesahucios. No voy a proponer aquí los antiocupas porque ya sería excesivo. En cualquier caso, creo que soy ingeniero y creo que tantos años que los expertos que han hablado desde el público y en la mesa, que tanta experiencia tenéis en el gobierno nacional y autonómico y que no encontráis la solución, yo quisiera preguntar si es que no necesita una solución táctica, ¿no? Creo que el gobierno autonómico ha anunciado el plan Simplifica, pero creo que los usuarios no pueden esperar, los jóvenes no pueden esperar. ¿Alguna solución táctica que se le ocurra a algún ponente de la mesa? Yo quiero muy brevemente decir que siempre he tenido muchísima relación con todas las asociaciones que has citado, pero me gustaría decir que no son las representativas del usuario, ¿eh? Eso que también ha de quedar claro. El usuario normal y el inquilino es una persona de tipo medio que lo que quiere además es que se siga generando ese mercado de alquiler. Las asociaciones a las que tú haces referencia lo que hacen es bloquear, yo ya tengo mi alquiler y que me mantengan como estoy, sin importar todos aquellos que desean acceder a un buen alquiler por primera vez, que se quedan completamente fuera. Y esos son a los que tenemos que darle una voz, para que nos digan realmente qué es lo que necesitan y cómo necesitan acceder a ese mercado de alquiler. Que yo conozca, no existe, pero sí que existen asociaciones de jóvenes o asociaciones que engloban a colectivos más inmigrantes o colectivos donde es más necesario estas actuaciones.
Cáritas, por ejemplo, es una asociación que no es su único objeto, pero que ha trabajado de una manera muy activa durante mucho tiempo con todos estos colectivos, fomentando el acceso al alquiler de vivienda. Y respecto al tema de las cuestiones, agradezco la intervención porque era un poco en la línea en la que iba mi última intervención, diciendo, bueno, pues si realmente tantas administraciones y además de signos políticos diferentes acuerdan y están de acuerdo sobre tantísimas cosas, ¿qué es lo que ha pasado? Pues yo creo que lo que ha pasado es que debemos entender que esto no puede ser un arma arrojadiza política, sino que debe de ser realmente una materia en la que estamos obligados a llegar a acuerdos y a consensos, todos, tanto diferentes partidos políticos como diferentes sensibilidades sociales o grupos de interés de la sociedad. Y aquí me refiero a unos y me refiero a otros, porque hemos tenido ejemplos de un lado y hemos tenido ejemplos del otro también. La semana pasada tuvimos el ejemplo de la ley del suelo, que desgraciadamente tuvo que ser retirada, pero tuvimos también, por ejemplo, en Cataluña un ejemplo positivo que fue que no siguiera avanzando hacia adelante el decreto de ley que regulaba los alquileres turísticos y que iba a tener un impacto altísimo, aparte de la calidad de redacción normativa, que si alguien lo ha leído no hace falta ya que siga explicando en ese sentido. En ese sentido, los partidos del Parlamento catalán fueron capaces de ponerse de acuerdo y dejar caer ese decreto ley que no continuó su tramitación. De manera que yo creo que en función del momento político sí que somos capaces de llegar a acuerdos, pero tenemos que hacer un esfuerzo que vaya mucho más allá de lo que hemos hecho hasta ahora. Elena, muchas gracias, muy clarificador. Teníamos una palabra, la de Francisco, y después habían unas personas. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, soy Francisco Martínez. Quería agradecer a la directiva del club haber tenido esta iniciativa y también a los ponentes, que resulta que esto es un poco frustrante, tengo que decir, porque todos tenemos el diagnóstico, es lo que hemos dicho antes, y todos sabemos lo que no hay que hacer, y luego lo hacemos una y otra vez. Y nos encontramos, y con todo el cariño por Sebastián, que estamos a un año de haber tomado poder y todavía no se está cambiando esto. ¿Cuándo se va a cambiar? 2 días antes de que pueda haber una alternativa política nueva, y se hace. Que yo creo que el diagnóstico está claro. Temas políticos. Vamos a ver, una cosa menor, pero que es muy ilustrativa, la Golden Visa. Ahora mismo, una cosa que es absolutamente minoritaria se convierte en un tema llamativo que todo el mundo entiende. ¿Cómo puede ser que los ricos puedan tener pues un derecho de residencia y además son extranjeros, incluso chinos, que es un concepto horrible? Todo esto que en un momento dado se toma en un momento de crisis que no ha funcionado, porque la verdad es que no ha funcionado en otros países incluso demasiado bien, pero en España no ha funcionado. ¿Qué pasa con la España vacía? ¿Por qué no vertebramos también, estamos hablando de políticas de vivienda, cuando a 50 kilómetros tenemos viviendas que pueden ser mucho más baratas y que están hechas? ¿Por qué no se ayuda a que la gente pueda desplazarse, a que haya flexibilidad laboral? Cuando Beatriz hablaba de cosas globales, de formas de hacer, pues eso a lo mejor puede ser interesante. Y yo creo que hay cosas que no solamente es recurrir a las arcas públicas, por mucho que Gerardo quiera tener, que también es verdad, hay que tener un parque a lo mejor de viviendas de alquiler, pero que se podía empezar a mover y que no me parece muy complicado. La verdad, ya está. Bueno, te voy a contestar yo una yo parte. creo que Sebastián primero, porque sí que la he oído, y después quería venir también de aquí. Te puedo asegurar, además, al margen de que son unos cuantos los años que llevo en la administración, lo comentábamos antes de empezar, también con Eva, con la que he compartido otra etapa mía en la administración, de que desespera muchas veces la complejidad con la que la administración se mueve, ¿no? Hablando de la administración en sentido amplio. Y a quienes tenemos una responsabilidad política, bueno, estamos aquí coyunturalmente para tratar de poner en marcha medidas, pues, te reconozco que desespera. Nosotros nos hemos puesto manos a la obra desde el minuto cero con un objetivo principal. Hay un informe muy interesante de la Cátedra de la Vivienda de la Universidad Politécnica de Valencia que precisamente resalta la situación crítica de crisis coyuntural y estructural de la vivienda en nuestro territorio y dice precisamente que lo primero que hay que hacer es poner en marcha la promoción de vivienda porque es algo que no es
automático ni inminente, ¿vale? Y por lo tanto, bueno, pues pasarán un tiempo hasta que esas viviendas empiecen a tener ocupantes y empecemos a dar una respuesta a los ciudadanos. Por eso nos hemos puesto en eso. Pero eso no significa que no estemos ya diseñando y planificando otras actuaciones en el ámbito normativo, en el ámbito de gestión más eficaz de nuestro propio parque de vivienda social. No puede ser que tengamos 1.800 viviendas de las 15.000 ocupadas. Eso no puede ser. La administración, en este caso, y se ha comentado aquí por parte de algunas de las personas del público, somos también víctimas de esa inseguridad jurídica. Es decir, también debemos ir a un procedimiento judicial ordinario de 3 o más años para recuperar una vivienda de la administración y podérsela dar a los más de 27.000 unidades de convivencia que están inscritas en el registro de demandantes de vivienda de la Comunidad Valenciana. ¿Vale? Esto no puede ser. ¿Vale? Pero estamos tomando ya medidas en ese sentido y queremos también proteger, sin duda, el derecho a la propiedad. Al final, el derecho constitucional del acceso a la vivienda significa que tampoco se puede privar a alguien de su vivienda, ¿vale? Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos, que muchos propietarios están siendo privados de su vivienda. Y con esto termino una anécdota, porque el otro día en televisión salía una imagen que a veces vale más que 1000 palabras, ¿no? Una vivienda social del Ayuntamiento de Madrid fue ocupada por un matrimonio, aprovechando que su titular, su usuaria, se había ido a ver a sus hijos. La televisión amarilla pues estuvo allí tratando de ver qué sacaba y le hizo una entrevista a este nuevo inquilino de esa vivienda, que portaba en su mano las cenizas del marido de la señora que había salido de su casa. Este señor literalmente dijo: soy un ocupa. ¿Y sabe usted por qué he hecho lo que he hecho? Porque conozco las leyes. Gracias, Beatriz. Yo, por responder al tema del diagnóstico, que creo que ha quedado claro que ahora estamos todos de acuerdo, pero el diagnóstico está claro ahora, pero hace 2 años esta mesa hubiera sido muy diferente. Entonces, el problema está ahí, como hemos dicho, es falta de oferta, pero todavía hay determinados segmentos o determinados agentes que no lo consideran así. Ahora el Ministerio es verdad que está en esa sintonía y está poniendo políticas en ese sentido, pero hace 2 años, insisto, esta mesa hubiera sido diferente. También avanzamos el diagnóstico sobre el control de precio, pero no porque sí, sino porque ha pasado en otros países europeos, pasó aquí en el pasado, y ese diagnóstico no fue compartido y sigue siendo sin estar compartido por determinados segmentos. O, por ejemplo, el tema de los desahucios. La prolongación de los desahucios hasta el año 2028 es una medida que hace muchísimo daño y, bueno, pues se sigue prolongando. Y respecto a lo que comentaba de qué táctica, ¿no? Había una pregunta anterior. Yo creo que en línea a lo que decía Elena, hemos tenido 2 ejemplos donde se ve que al final es la política la que marca esa medida, o esa retirar o el aprobar una medida, ¿no? Y yo creo que esto es lo que tiene que cambiar, pero claro, eso no está en manos del sector privado, esto es sobre todo la administración en sus diferentes niveles y con sus diferentes colores políticos. Y aquí lo que siempre insistimos, y la ley del suelo es una prueba de ello, es que hay que poner al ciudadano, o sea, al final estos agentes públicos, que son los políticos, se merecen a esos ciudadanos, ¿no? Y lo que estamos viendo no solo en esta legislatura, sino, insisto, en las anteriores, es que esto no es así y es lo que tenemos que cambiar. Hace falta altura de miras y esa visión a largo plazo, porque insisto en lo que comentaba al principio, si no acometemos las medidas ahora el problema nos parece grave, pero va a ser mucho más grave en el medio largo plazo. Totalmente, gracias, Beatriz. Ana quería hacer una aportación. Vale, soy muy breve, pero quiero asegurarme que todas las menciones quedan por lo menos apuntadas y luego podemos hablar. Gerardo, creo que se ha ido ya. Pues nada, entonces, pero bueno, da igual, yo creo que en cualquier caso, Sebastián, porque tú también has comentado, estamos todos de acuerdo en el tema de la descalificación y de la necesidad de protección del parque público de vivienda. Y estamos trabajando en ese sentido, aunque quizá no lo haya mencionado en mi exposición.
Sobre la cuestión, Bea, que has dicho antes de la industrialización, estuvimos, de hecho, en esa línea también que estamos trabajando. La ministra estuvo precisamente en Castellón hace unos días visitando Porcelanosa, y además estamos trabajando en la reforma de la norma ICO 805/2003. Sobre la cuestión de, también, Francisco, creo que lo has mencionado también, acabo con una reflexión, ya por sintetizar. Yo trabajo en el sector público, en el sector privado durante muchos años. Entiendo tu postura, pero yo creo que mis compañeros de mesa coincidirán en que probablemente el tema es complicadísimo. La puesta en común y puesta de acuerdo de distintas administraciones con distintas competencias y de distintos ministerios. Tú has hablado ya de urbanización, de cuestiones de otro ministerio. Todo eso es realmente de las cuestiones más difíciles a nivel, pero no solo en España, en el resto del mundo. Si tú estudias, yo que estoy en una escuela de gobierno, uno de los primeros modelos con los que trabajé es uno que llama a las administraciones públicas en todo el mundo un cubo de basura, porque realmente los problemas y las soluciones, las soluciones dependen de que los actores adecuados en un caos organizado se encuentren. Y creo que todos los que tenemos experiencia en la administración sabemos la dificultad de avanzar, a pesar de que estemos de acuerdo seguramente en el 99% de las soluciones. Y por eso esa alianza de país, que yo creo que todos lo hemos llamado, la ministra lo llama alianza de país, todos lo llamamos de esa manera o de otra manera, es tan importante. Bueno, que es necesario, ¿no?, cuando hablamos de la colaboración público-privada, pero también la interadministrativa. Y había, para finalizar, una pregunta también solicitada. Hola, buenas tardes. Soy Cristina, de la empresa Bergamonte, y vengo más que nada hablando como madre de 3 hijos que tengo a punto de independizarse y de emanciparse ante la cantidad de problemas que están encontrando para conseguir un alquiler. Realmente mi pregunta es porque el año pasado sacaron unas ayudas al alquiler de los jóvenes y este año están todos esperando a ver si las vuelven a sacar. Creo que estaban aprobadas. Mi pregunta es, ¿van a sacarlas este año también? Sí, van a salir en breve. Estamos terminando de resolver la convocatoria anterior, ¿vale?, que todavía había pendientes algunos pagos, porque nosotros sacamos la convocatoria en el mes de octubre, una convocatoria que tenía que haber salido en el mes de marzo del 2023. Por lo tanto, por cuestiones de gestión presupuestaria, primero hay que finalizar o resolver una para poder sacar la convocatoria siguiente. Pero sí, vamos a sacarla. Ahí esta administración ha hecho un esfuerzo en la medida de sus posibilidades. No es objeto de esta conferencia, pero todos los que estáis aquí sois conscientes de que esta comunidad tiene una situación respecto a la financiación del Estado muy grave, ¿vale? Somos la comunidad peor financiada y esto al final impide que los recursos públicos se puedan destinar a reforzar esas ayudas de vivienda que vienen del Plan de Vivienda del Estado, y que nosotros en octubre de 2023 incrementamos en su cuantía con los recursos que teníamos disponibles, precisamente para poder beneficiar a más solicitantes. Este año vamos a tratar de hacer el mismo objetivo. Sacaremos la convocatoria con los recursos que nos corresponden de los planes del Plan de Vivienda del Estado, y al final del ejercicio trataremos de llegar a mayor número de beneficiarios con las economías que seamos capaces de hacer dentro de nuestro propio presupuesto. O sea que sí, van a salir, así que puedes decir a los hijos que estén atentos. Además, van a salir con una cuestión interesante, y esto ya se anunció recientemente. Dentro de ese plan Simplifica, que anunció el presidente de la Generalitat recientemente, una de las líneas donde la tecnología se va a unir a la simplificación administrativa es en las ayudas al alquiler del bono joven, ¿vale? Con lo cual van a tener más suerte, porque la idea es que simplemente con la solicitud ya automáticamente se baremen los requisitos y, bueno, en pocos días
tengan una respuesta de resolución afirmativa o no y se proceda a poder recibir el pago. Esto es algo que hemos puesto como experiencia con estas ayudas y que si resulta exitoso aplicaremos al resto de ayudas que gestiona la Administración Autonómica para simplificar todos los trámites administrativos y ser más eficaces. Muchas gracias, Sebastián. Con esto damos por concluida la mesa, agradeciendo a Ana Berenguer, Sebastián Fernández, Elena Beunza y Beatriz Toribio, y veremos si dentro de 5 años nos encontramos ya con soluciones inmediatas a estos retos, nuestras políticas de largo plazo que nos hemos planteado, o la situación ha ido a peor. Así que muchísimas gracias y muchas gracias a los asistentes.